A continuación, Berea, cultura bíblica general. Si está en la Biblia, es verdad. Esperar en ti, difícil sé que es. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días, amigos, amigas, colaboradores, gente que se congrega, gente que no se congrega. Todos sean bienvenidos a esta entrega del día de hoy, a la conferencia de Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, a esta hora de la mañana. Sean bienvenidos. Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús te agradecemos una vez más que nos permitas participar en tu santa y sagrada obra. Te damos las gracias porque has protegido a tu iglesia durante toda esta calamidad mundial. Tu iglesia ha estado protegida y ha estado bajo el hueco, en el hueco de tu mano, bajo tu protección. Te lo agradecemos, Señor Jesús Cristo, y te agradecemos por todas aquellas personas que a este momento, en este instante, también se están dirigiendo a tu población desde diferentes congregaciones, desde diferentes lugares y diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, porque habilitas a tu iglesia a nivel mundial para que siga enseñando, predicando, corrigiendo, que tu palabra vaya llegando poco a poco a todos los corazones en el mundo. De nuestra parte, gracias porque estamos trabajando fuertemente con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que podemos. Y gracias a nuestro Dios Jesús Cristo, estamos saliendo adelante. Así que Dios eterno, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús Cristo, hacemos el día de hoy otra predicación de tu palabra, otra conferencia. Gracias, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, te entregamos este tiempo. Amén. Bien, gracias por continuar con nosotros. Somos Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento. De antemano le agradezco a muchas personas que siguen por las redes sociales este programa, también que siguen la predicación de la iglesia, porque somos una congregación que manejamos programas de televisión, CHTV, también en YouTube tenemos muchas enseñanzas ahí a su disposición. Y aquí en la iglesia Ministerio Berea, Verdad y Conocimiento, desde el estudio de televisión, estamos sirviéndole a usted y a nuestro Dios y a usted. Así que gracias por estar cerca de nosotros y seguirnos. Y gracias al apoyo que estamos recibiendo de todas aquellas personas que les gusta la palabra, que tienen el estilo de vida de la gente de Berea. Porque Berea, pues, más allá de ser una congregación, de ser una iglesia, es un estilo de vida. El amor por el conocimiento, el amor por la predicación de la palabra. La gente de Berea, Karavidia en griego, a 500 kilómetros al norte de Atenas, la capital de Grecia, pues esa sinagoga se caracterizaba porque le gustaba escuchar la palabra. Eran nobles. Y encima de todo ello, consultaban la palabra del Señor todos los días para ver si lo que se les predicaba era así. Así que todas aquellas personas, hombres y mujeres, damas y caballeros, en la iglesia local o en cualquier parte del mundo, pues los felicitamos por tener ese concepto de vida berea y esperamos que continúe así por muchos años. Porque hay muchas generaciones venideras que sí también necesitarán que se les explique y se les exponga la palabra. Gracias por ello. Gracias también por los mensajes de apoyo que hemos recibido también por el seminario que está corriendo todos los sábados a las 3 de la tarde. Muchas gracias. Al final del día, tanto los productores de todo este tipo de proyectos, más la persona que nos ve y nos escucha, al final del día todos estamos juntos, corriendo en la misma pista, tratando de alcanzar los galardones que el Señor nos ha dispuesto. Pero antes de cualquier tipo de galardón, el mejor galardón es servir al Señor. Así que iniciemos el día de hoy. Hoy estaremos en la conferencia del día de hoy. Vamos a tratar de explicar, porque no es fácil, pero vamos a tratar de explicar qué es agradar al Señor, cómo se agrada al Señor, qué es agradar al Señor, tal y como hemos venido anunciando en nuestra pantalla. ¿Cómo agradar al Señor? Y es que hay muchas maneras. El tema de agradar al Señor aparentemente fácil
porque se cree de que, bueno, comportarnos bien agradamos al Señor. O otros hermanos piensan que con cantarle canciones y arrullar al Señor con música, con alabanzas, que Dios se siente tan relajado y que se siente casi arrullado por nuestra música. Parte de ello sí es cierto, pero no descansa ahí. Agradar al Señor no descansa totalmente ahí. Él dice que vive en la alabanza de su pueblo, estamos de acuerdo. Pero para la época en que vivimos nosotros y con las herramientas que tenemos, nuestra apuesta para servir al Señor tiene que ser más amplia, más sólida, más contundente. También hay personas que piensan que luchando y batallando contra el demonio, contra las enemistades, contra los malos vecinos, contra hijos rebeldes o contra personas que dañan a la iglesia, que critican a los pastores, a las iglesias. O sea, hay personas que creen de que luchando contra ellos estamos agradando al Señor. Tampoco, no hay mucho de cierto ahí. Y así por el estilo, mucha gente hace, bueno, todos hacemos muchas cosas y tratamos de alguna manera de atinar a ver qué es lo que agrada al Señor. Pero yo creo que al ver la Biblia de una manera más responsable, más puntual, vemos que lo que le agrada al Señor básicamente es la obediencia. Es la obediencia, el tema de obedecer y servir son cosas que más le agradan al Señor. Porque podemos tener buena retórica y podemos hacer oraciones tan líricas que podríamos conmover todo el espectro espiritual en la tierra o en el cielo. Y yo no digo que eso no sea cierto. Lo que yo estoy diciendo es que eso es como estar comiendo chocolate. Después de un ratito ya el chocolate ya pierde su sabor. Entonces creer de que vamos a servir al Señor con cosas que en nuestra manera de pensar sí le sirven a la gente que nos rodea, pero para servir al Señor tenemos que pensar que Él es Dios. Y ese es uno de los problemas graves que tiene el ser humano. El ser humano piensa como ser humano y como ser humano ofrece alabanza al Señor. Debemos aprender, ya es tiempo, 2000 años después de que Jesús partió, debemos entender que debemos pensar como Dios piensa. Y sí se puede. Jesús dijo que sí, podíamos pensar como Él pensaba. La manera como Jesús pensaba siempre pensó en agradar a su Padre. Jesús no hacía nada si no estaba supervisado por el Espíritu Santo y por su Padre. Y cada vez que Él hacía una declaración pública a nivel teológico o a nivel doctrinal, siempre ponía por el frente a mi Padre. Entonces, lo que vemos ahí, en primer lugar, es el ejemplo de que lo que le agrada a Dios es la obediencia. Por encima de todo, la obediencia. Pero después de la obediencia, el servicio. Hay textos que dicen de que Jesús andaba con alguna gente que decían que creían, pero Él en su corazón sabía que no creían. Y si esta gente no creía, es porque en algún punto o se cansaban de estar creyendo en un proyecto que no le miraban finalización, o simplemente es la idolatría normal de todo ser humano, o podríamos decir la religiosidad. Y cuando la religiosidad ataca a una persona o a una iglesia, todo se vuelve metódico, pero los métodos que se están usando para alabar al Señor vienen desde las herramientas del ser humano. Entonces, lo que trato de decir es que cuando una persona quiere agradar al Señor, lo agrada con su manera de pensar. Obviamente también no tiene otra, pero Dios nos ha enseñado a pensar diferente. Dice que el justo por la fe vivirá. Y no podemos pensar con el pensamiento del mundo, porque el mundo y sus placeres pasan, mas el que hace la voluntad del Señor vive y permanece para siempre. Lo que significa que Dios nos ha enseñado a poder interpretarlo a Él. Las tres herramientas que Dios nos ha dejado es el Espíritu Santo, la iglesia y la Biblia. Y conociendo esos tres instrumentos podemos servirle de una manera más eficiente porque pensamos como Él. ¿De qué manera un hijo puede servir a un padre? Pensando como Él. Si el hijo piensa como hijo, no va a ser útil al padre nunca. ¿Y cómo puede un padre ser útil a sus hijos, a su familia? Pensando como ellos piensan. Jesús se ponía siempre
Esta es una característica psicológica muy efectiva que hacía el Señor. Él escuchaba cualquier conversación o él le conversaban cualquier cosa. Entonces él lo que hacía era, cuando terminaba esa conversación, de ahí ataba una enseñanza. Siempre fue así. Maestro, ¿qué señales hay de esto? Y empezaba a predicar. Dos van a estar en un tejado, uno será tomado, otro será dejado. Seguía predicando. Entonces Jesús tenía la característica de predicar desde pláticas inconclusas. Puedes estudiarlo y verás de que él terminaba las pláticas siempre en una enseñanza. Siempre terminaba en una enseñanza. Entonces él nos ha enseñado de que para servir a una persona, desde cualquier familiar hasta un jefe en una empresa, hay que pensar como él. Nadie puede servir a otro pensando como piensa. Yo no puedo servir al Señor pensando como yo pienso. Yo debo pensar como piensa Dios. Y entonces el pensamiento de Dios tiene que traducirse a mí. Si no, sería siempre un pobre mortal, un hombre silvestre, queriendo hacer las cosas como yo pienso que deben ser. Entonces no sería un evangelio eterno, sería un evangelio personal. Entonces recuerden esto, de que cuando servimos al Señor pensemos como Él piensa, y Él nos ha enseñado porque tenemos el Espíritu Santo. Si nosotros pensamos como piensa Dios, sabremos muy puntualmente agradarle. Pero si lo servimos pensando como yo quiero, es que, bueno, digamos que usted contrata una orquesta, la filarmónica de cualquier parte del mundo, para que le amenice un concierto, pero usted le pide las canciones. Entonces aquellos van a venir a interpretar lo que usted quiere, no van a interpretar lo que ellos saben hacer. Y si usted es inculto en música, pues va a empezar a pedir cualquier tipo de música que no se adapta a lo que es una filarmónica. Pero tal vez, como tiene poder o tiene dinero o un capricho, usted va a hacer que una filarmónica empiece a cantar Peter está gordo, o por ahí vienen los inditos. Y no digo que esas canciones sean malas, pero no son para tocarlas en un concierto. Y así sucede muchas veces, que cuando queremos que Dios nos haga un milagro, queremos que lo haga desde el punto de vista mío, no como Él considera lo correcto. Y eso ha afectado a la iglesia en los últimos 2000 años, que se le piden cosas a la necesidad nuestra y no tomando en cuenta lo que Dios quiere que yo determine para mi vida. Yo recuerdo hace muchos años que yo tuve mi primera computadora, que era de las más simples, pero yo quería ver televisión en ella, yo quería ver películas, pero no tenía la tarjeta de películas, de video. Y yo estaba obligando a mis hijos que estaban estudiando computación, los estaba obligando a que me hicieran trabajar esa máquina para yo poder ver videos. Y me decían, ¿qué vamos a hacer? No tiene tarjeta de video. Buscarle cualquier cosa, que yo he visto otras computadoras que sí pueden, sí, pero traían tarjeta de video. Y yo me doy cuenta ya muchos 15 años después que lo que estaba haciendo, yo estaba pidiendo cosas que la máquina no podía hacerlas. Así pasa muchas veces con Dios, que se le piden cosas que Dios no es que no puede hacerlas, sino que no está dispuesto a hacerlas. Y en esas peticiones lo que vamos pensando es la conveniencia propia. Siempre pensando lo que yo quiero, no lo que Dios quiere de mi vida, sino lo que yo quiero, mi capricho. Entonces hoy quiero que aprendamos cómo se le sirve al Señor. Empecemos. Por ejemplo, lo primero que le agrada al Señor es que tengamos fe. Eso es lo primero que le gusta al Señor, tener fe en Dios. Esa es una de las primeras características. Entonces, en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Punto al enfático el texto. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tenemos ya de entrada, en un primer ejemplo, cosas que a Dios no le van a agradar. A Dios no le gusta a la gente que no tiene fe. Dios se agrada de la gente. Dice, pero sin fe es imposible agradar al Señor. En otras palabras, de que si usted tiene fe, sí va a poder agradar al Señor, porque Dios trabaja con la fe. Ya hemos dicho muchas veces, el justo por la fe vivirá. Pero si hay personas que trabajan con lo que ven con sus ojos, o personas que trabajan con lo que tienen en sus manos, tanto como herramientas, como skills, capacidades, habilidades, pero el Evangelio en el mundo espiritual no es de mis habilidades, no es de las capacidades que yo tenga, sino es el justo por la fe vivirá, porque la carrera
no es del que corre, si es el del que Dios tiene misericordia. Entonces, ¿qué puedo decir? Básicamente lo que podría decir yo es que la fe es una de las primeras herramientas que Dios nos brinda para poder llegar a un momento en el cual digamos, sí somos agradables al Señor. Sin fe, imposible. Ingeniero, enderéceme esa toma que creo que está desnivelada, por favor. Ahora sigamos, ¿cuál sería el siguiente nivel? Si tenemos fe en Dios, es las primeras características. Ahora, ocuparse del Espíritu. ¿Estamos bien, ingeniero? Ocuparse del Espíritu. Romanos 8:6-8 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Estamos trabajando bajo el tema de cómo agradar a Dios en esta mañana. Romanos 8:6 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ya Romanos nos hace hace la separación de los dos conceptos básicos. Lo que yo quiero, lo que piensa mi carne, lo que piensa mi manera de pensar. O sea, lo que piensa mi personalidad, la identidad que tengo yo tanto como hombre, ciudadano, padre, esposo, eso se va imponiendo a lo que el Espíritu quiere. El ocuparse de la carne, o sea, de la vida personal, carnal, de un hombre es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ese es el problema de la persona carnal, la persona emocional, que piensa en lo que quiere él sin importarle lo que Dios quiere. Y el texto nos está diciendo por cuanto los designios de la carne de esta persona es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea, ocuparse del Espíritu son cosas que le agradan al Señor. Ni tampoco, dice puntualmente, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La persona que vive pensando en lo que quiere, en lo que desea, en lo que necesita, en lo que requiere para sí mismo, no puede agradar al Señor porque está pensando en sí mismo, aunque sea cristiano. Que esa es una de las cosas irónicas, que puede ser cristiano una persona, pero puede estar pensando también en lo que quiere, en lo que necesita, en lo que quiere, en lo que le dice su sistema. Y esto es lo que yo quiero, y por lo tanto, yo voy a buscar esto, sin contar con Dios. Y los que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden sujetarse, no pueden agradar a Dios. En otro tema, por ejemplo, el temor a Dios. Salmo 147:11 nos dice, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. En ellos sí se complace Dios, en los que le temen y los que esperan en su misericordia. La palabra temor es una palabra que tiene mucho significado dentro de la Biblia. Y el temor no se tipifica como miedo. Miedo, pánico, son cosas diferentes. El temor tiene que estar subrayado con la palabra respeto, con la palabra humildad. O sea, imagínese usted que alguna vez ha estado navegando en el mar de noche, y cuando se ven esas olas que se levantan de 7, 8, 10 pies, entonces uno tiene un gran respeto por el mar, especialmente de noche. Cuando uno mira esas olas, alguna vez las ha visto de día, y usted mira cómo se levantan esas olas en lugares como Australia, como Hawái, aún en las islas de la bahía, se levantan unas olas de 3, 4 metros y uno le tiene respeto. Y hay olas allá en la zona de Hawái que se levantan a 10 metros. Entonces uno tiene un gran respeto por el mar. Ya no es el mar así algo tan bonito y tan romántico, sí puede ser destructivo. O también el respeto que yo siento cuando veo el desierto, o estando en el desierto veo el universo de noche. Si ustedes han visto el espacio sideral de noche y ven tanta, pero millones, tanta cantidad de estrellas, uno lo único que se siente es totalmente inferior, y uno mira todo lo que es la grandeza del Señor. Entonces uno tiene temor.
simplemente el temor de estar frente a algo grandioso. Porque hemos predicado a Dios durante los últimos 2000 años como un Dios querendón, un Dios milagrero, un Dios que complace caprichos, un Dios que ni siquiera se preocupa por sí mismo, por estarse preocupando por el ser humano. Y el ser humano emocional, caprichoso, con la tendencia siempre a sacar provecho de la relación con Dios, eso hemos sido y eso hemos hecho con la iglesia los últimos 2000 años. Pero si somos más, tenemos más ética, y si somos más, digamos, más conscientes de quién es Dios, les pongo pequeños ejemplos. Solo el hecho de la vida, la naturaleza. Al solo ver la naturaleza, cómo es que esos bellos atardeceres, cómo esos frescos y románticos amaneceres, uno dice, ¿quién hizo esto? Al ver cómo un niño se va gestando, cómo nace, cómo crece, ¿quién hizo eso? Solo la fuerza, el poder de Dios puede hacer esas cosas. Pero no lo respetamos, estamos en una actitud de que, bueno, Dios es bueno, y Dios es lindo, y Dios es bueno, y no pasamos de una manera tan simple, podemos incluso hasta indiferente, de ver a nuestro Dios. Estamos tan acostumbrados a hablar de Dios que ya no hay un respeto ni un temor a Él. Y hay personas que hacen o dicen o tienen lenguajes o actitudes que riñen con la relación con Dios. Pero hay gente que llega a ser un momento tan simple que dice, bueno, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios y Dios nos quiere a todos. Imposible, no es cierto. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. La Biblia le dijo incluso a los fariseos y saduceos, ustedes son hijos del diablo. Hay dos padres entonces, y hay dos tipos de hijos. Ustedes son hijos de su padre el diablo porque él ha mentido desde un principio. Mas los hijos de Dios en Juan puntualmente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron y los que creen en su nombre se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son hechos, no nacen. Nace cualquier criatura, pero para ser hijo de Dios hay que nacer de nuevo y nacer por vía del Espíritu, no por sangre ni voluntad humana. Lo que nos está diciendo es que para que nosotros podamos agradar al Señor, debemos ser cristianos. Un inconverso no va a agradar al Señor. Puede hacer muchas buenas obras y Dios en algún punto se las va a devolver, se las va a pagar tal vez con más años de vida, tal vez con un poco de prosperidad, pero no es que va a alcanzar el cielo porque haga buenas obras. Porque para alcanzar el cielo lo primero es que hay que estar convertido, hay que ser hijo de Dios, hija de Dios. Y no hay una manera de proceder para ser hijo de Dios que doblar la rodilla y pedir perdón del tipo de vida que llevamos y olvidar todo ese tipo de altivez y reducirse a lo más mínimo. El proceso es creer que hay un Dios, analizar ese Dios, leer su palabra, visitar su iglesia y dejar que el Espíritu Santo trabaje dentro de nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no entendés las cosas espirituales, no vas a entrar jamás al reino de los cielos. Si las cosas carnales, las cosas mundanas que te explico, no las entendés, ¿cómo te va a dar la cabeza para que entendas las cosas espirituales? Imposible. Por lo tanto, para agradar al Señor, quiero que quede esto claro, de que una de las herramientas para agradar al Señor es el temor a Dios. Y el temor podemos sufijarlo en el respeto, en el deseo de servirle, en la alabanza constante. Y Dios no es que se está muriendo porque lo estemos alabando. No, hay gente que incluso tiene la herejía de decir que Dios necesita alabadores. No. Lo que Dios quiere es que mientras estemos alabándolo a Él, no tengamos otra cosa ni en la mente ni en el vocabulario. Cada vez que yo le estoy diciendo cosas bonitas a mi esposa, no tengo nada que decirle a otra persona, porque todo mi vocabulario y toda mi atención va hacia esa persona. Y si yo estoy sirviendo al Señor 24 horas al día y sirviéndole en todos los aspectos que me lo pida, no tendré chance para hacer otras cosas, ni para estar de balde ni ocioso. Entonces sí tendré el momento oportuno de ir creciendo en la palabra, creciendo en la fe, creciendo en conocimiento, en estatura, en gracia, como dice la palabra, hasta que llegue un momento en que yo sea agradable al Señor. Entonces, 147 Salmo me dice a mí, se complace Jehová en los que le temen. Y no es que le tengan miedo, porque no hay por qué tener miedo. A los que le temen y los que esperan en su misericordia.
O sea, esperar en misericordia básicamente significa que yo no puedo hacer nada por mi vida. No puedo sanarme solo, no puedo salvarme solo. En cualquier enfermedad no puedo sanarme solo. Necesito un Salvador, necesito a alguien que me ayude. O sea, son tres verdades en mi vida y en la suya. Usted está muerto en delitos y pecados. Usted no puede salvarse solo. Necesito un Salvador. Es realidades y las mías. Por lo tanto, si no tenemos un Salvador, no habrá salvación. Y si no reconocemos que estamos muertos en delitos y pecados, tampoco. Entonces, esperar su misericordia es básicamente desmayarse sobre los brazos de Dios y decir, fuera de ti no soy nada. Y no hablemos así con esas características de que como niño. No, como adultos podemos hacerlo. Sí, se toma la figura del niño porque el niño siempre tiene tendencia de ser inocente. Pero no, estamos hablando de otras cosas. Estamos hablando de la rendición total. Por ejemplo, Dios le dice a un hombre que empuje una roca que está ahí que pesa arriba de 100 toneladas y que ubica tal vez unos 20 metros de altura, unos 20 metros de ancho. O sea, quiero que empujes esa roca. Amén, amén. Y aquel hombre se puso a empujar esa roca. Y todos los días venía a empujarla 2 o 3 horas diarias. Con el paso del tiempo, dijo, yo ya no quiero estar empujando esta roca. No la he movido ni siquiera medio centímetro. Y convocó a Dios, Señor, quiero que hablemos. ¿Qué querés, hijo mío?, le dijo Dios. Me has puesto a empujar, llevo más de 20 años empujando esa roca. No la he movido ni un milímetro. Tú sabías que yo no la iba a poder mover. ¿Por qué me pusiste a estar empujando esa roca? Mírate tus brazos, mira tus pectorales, mira tu abdomen. ¿Viste la fuerza que tenés? Sí, pero ¿eso qué? Te puse a ejercitar tu fuerza, no te puse a mover la roca. Tenías que ejercitar toda tu musculación, toda la oxigenación de tu cuerpo. Mira el tipo de cuerpo que tenés. Entonces te puse a trabajar tu cuerpo, puse a que fueras una persona útil y al mismo tiempo útil para ti mismo y que fueras sano. La roca solo es un pretexto, la roca jamás la vas a mover, pero mírate que sano sos. O si no, otra historia de un padre que se miraba a todas luces malo, egoísta, incluso un poco perverso. Mandaba a su hijo a traer agua al río en una canasta de mimbre. Papi, pero se sale el agua, no me importa, tráeme agua. Allá venía el muchacho y a los 2 pasos no tenía agua. Y se regresaba y al rato, después de ver varios intentos, papi, no logro traer agua. Creo que estás abusando de mí o te estás burlando de mí. No, quiero que sigas intentando. Bueno, con muchos días después el muchacho renunció y dijo, no, esto para mí es un maltrato. Padre, yo no voy a ir a traer agua. ¿Por qué? Porque nunca logro traer. Si es que yo no quiero que me traigas agua. Y entonces, ¿qué es lo que quiere? Que esa canasta mantenga limpia. Levanta la canasta, mira qué limpia está esa canasta. No tiene ni una brizna de polvo. Lo que yo quería es que mantuvieras limpia tu canasta, no que me trajeras el río. Aquí el muchacho dijo, bueno, recibo la lección. Mantener limpia tu mente, ejercitala. Mantener limpio tu vocabulario, ejercitarlo. Mantener limpia tu inteligencia, ejercitarla. Eso es lo que nos está diciendo. Eso es el temor al Señor. Eso es la misericordia del Señor. Es tan profundo el tema de alabar al Señor y de agradarlo, que podríamos estar muchas horas aquí discutiendo eso. Mateo 17:5 nos dice, cuando Jesús sale de las aguas del río Jordán, al ser bautizado por Juan el Bautista, hay una voz en el cielo que dijo, ese es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Bueno, todo el mundo se regocijó, pero con el tiempo Jesús va caminando y ya casi cerca de los últimos días de su ministerio, volvió a sonar esa misma voz, pero fue más en privado. Fue en el monte Tabor, en la zona norte de Israel, y en el monte de la Transfiguración solo iban Pedro, Juan y Jacobo. Y entonces una nube los envolvió y escucharon una voz que decía, ese es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, a él oír. Una de las cosas que agradan a Dios es escuchar a Jesús. ¿Quiere usted agradar al Señor?
Escuche a Jesús, Él lo dice. Este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. A Él escúchenlo, a Él óiganlo, a Él pónganle atención, a Él obedézcanle, déjense guiar por Él. Pero cuando viene una persona que es independiente, lo que quiere es creer como Él quiere creer, ya, no va a poder agradar al Señor. Él dijo, escuchen a mi Hijo. Y si yo escucho lo que Jesús dice para mi vida, para mi familia, entonces yo estoy agradando al Señor. Pero si no escucho lo que dice Dios, o lo que dice Jesús, y prefiero escuchar lo que dice Pedro, o lo que dice Juan, lo que dice Mateo, y no le pongo mucha atención a Jesús, entonces no voy a agradar al Señor. ¿Usted quiere agradar al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos? ¿Lo quiere agradar? Pues sí, escucha a Jesús. Al escuchar a Jesús, no solo va a aprender. Al escuchar a Jesús, usted y yo vamos a ganar la vida eterna. Al escuchar a Jesús, vamos a estar protegidos de todo tipo de mal. La palabra no dice que nos va a sacar del mundo, dice que nos va a apartar del mundo, que nos va a liberar del mundo. Sí, nosotros, nuestra familia es una prueba. Sin recursos económicos, en 3 meses que hemos estado congregados en nuestro hogar, no se ha sufrido ningún tipo de necesidad. No hemos aguantado hambre. En ningún momento hemos lucido como que nos estamos muriendo, que nos estamos desesperando. No, el Señor ha tenido cuidado de todos sus hijos, especialmente a los siervos que les sirven. Si los pájaros del campo pueden comer bien y vestirse bien, la flor del campo, ¿cómo es que nosotros no podemos hacerlo? Claro que sí, pero pasando siempre por el tema de agradar al Señor, con el temor al Señor, esperando su misericordia. Y en el caso de Mateo 15:17 es escuchar al Señor. Usted quiere agradar a Dios, escuche lo que dice Jesús. Jesús, la mejor exégesis que existe en la historia de Dios la hizo Jesús. La mejor exégesis, el mejor análisis de la persona de Dios la hizo Jesús aquí en la tierra. Entonces, ¿cuántas cosas tiene que decirme Jesús a mí acerca de la salvación? ¿Cuántas cosas tiene que enseñarme acerca de mi vida, acerca de mi familia? ¿Cuántas cosas tiene que decir Jesús para que yo sea un hombre completo, totalmente capacitado para servirlo? ¿Cuántas cosas? Tiene muchas cosas que decir Jesús a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de la iglesia. Pero si yo no escucho al Señor, ¿de qué manera podría yo querer agradar al Señor? No servirá de nada gritos, predicaciones líricas, música, danzas, alegrías vanas. Nada serviría si no obedezco al Señor, si no le escucho a Él. Entonces la enseñanza está clara desde Mateo 17:5. Escuchen a mi Hijo. Él tiene mucho que decirles. Él va a decirles quién soy yo. Él va a hacerles una total evaluación de su vida. Él les va a cambiar. La eternidad que yo ofrezco, Jesús se la va a llevar. Escúchenlo a Él. No hay nadie más que pueda cambiar mi realidad. No hay nadie más que me pueda llevar a mí al conocimiento pleno del cielo más que Jesús. No hay. Por eso queremos agradar al Señor. Escuche lo que dice Jesús. Y Jesús dijo, Mateo 28, he aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. A través de la persona del Espíritu Santo, a través de la persona de la iglesia, a través de los predicadores, de las personas que le llevan la palabra a su casa, de las personas que están de rodillas todos los días, esperando que usted sea una persona bendecida ahí en su hogar. Escuchar a Jesús es como ya usted, al escuchar a Jesús, tiene el 90% del cielo ganado. Lo demás solo es un trámite. Pero escuche a Jesús. Él decía, las personas que me escuchan, los voy a tomar como personas sensatas, prudentes, que hacen su casa en la roca. Pero el que no me escucha mis palabras, lo voy a tomar como insensato, que hace su casa en la arena. Hay 2 tipos de casa. La casa que se hace en la roca, por escuchar a Jesús. Y la casa que se hace en la arena, por escuchar la opinión propia. O cualquier otra opinión festinada de cualquier persona alrededor. Pero esas cosas agradan a Dios. Escuchar a Jesús. Debemos entender que el que escucha a Jesús nunca, el que escucha a Dios nunca estará solo. Y eso, Juan 8:29 nos dice, le decía Jesús a la gente, porque el que me envió conmigo está. El que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, no me ha dejado solo. Porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús es la hermenéutica total, absoluta, eterna de Dios, la hizo Jesús.
La mejor manera de estudiar a Dios es estudiar la vida de Jesús. Es ver lo que dice, lo que hace, cómo se comporta. Y así vemos por qué Él decía, el que conoce a Dios me conoce a mí. El que conoce al Padre conoce al Hijo. El que conoce al Hijo conoce al Padre. Lo que significa es que si Jesús dice que Él nunca estuvo solo, ¿por qué estaría solo yo entonces? A pesar de mis circunstancias, tal vez no tengo trabajo, tal vez no tengo alimentos en mi alacena, tal vez hay una enfermedad en mi familia. Sí, pero no estoy solo. ¿Por qué no estoy solo? Jesús me enseña a mí el formato. Porque el que me envió no está conmigo, no me ha dejado. No me ha dejado solo el Padre nunca. Y Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. Por lo tanto, Jesús estará conmigo, estará con usted todos los días hasta el fin del mundo. Y Él dice puntualmente, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Eso es todo aquí. El tema central es agradar al Señor. Y Jesús, una de las cosas que Él se siente orgulloso es que nunca está solo, que el Padre siempre está con Él. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas que le agradan al Señor. Y si usted y yo hacemos lo mismo, no estaremos solos. Lucimos solos algunas veces. Hay historias, por ejemplo, de que Jesús sale a caminar con un individuo por la arena del mar. Ahí van a la orilla del mar todas las tardes caminando y conversando y dándole a entender el reino de Dios. Y ahí se miraban las dos huellas. Cuando iban caminando quedaban las dos huellas, las del muchacho y las de Jesús. Y un día, y el muchacho se preocupó porque Dios se había retirado. Jesús ya no lo quería. Y le reclamó, se puso de rodillas, miró al cielo y empezó a clamar: ¿por qué me has dejado solo? Solo miro mis huellas. ¿Por qué me has dejado solo? Solo miro mis huellas. Y Jesús se le enfrenta: no son tus huellas. ¿Y esto qué es? Son las mías. ¿Cómo son tus huellas? Jesús, sí. Y las mías yo te llevo chineado. Yo te llevo a hombro, yo te llevo en mis brazos. Por eso es que solo miras un par de huellas. No son tuyas, son las mías. Y muchas veces nos pasa que estamos viendo cosas a nuestros alrededores y creemos que es por mí o por causa de mí o por culpa mía. No, son las huellas de Jesús que me va chineando, que me va llevando en brazos, a mí y a usted. Muchas veces sentimos que estamos solos y solo vemos las huellas mías. Y solo escucho mi voz que retumba en cuartos oscuros y solos. No es cierto. El que me está haciendo que yo grite, el que me está dando ánimo para que reclame, es el mismo Dios que me está sosteniendo. Y Él dice: yo te sostendré de tu mano derecha, no temas. Por lo tanto, ¿de qué manera puedo agradar yo al Señor? Pues básicamente me lo está diciendo ahí en Juan. Que entienda que no estoy solo, aunque esté en las peores circunstancias de usted. Como decía Habacuc, que no hay vacas en los corrales, que el fruto de la vid no da, que no hay fruto, que no hay nada. Yo con todo me gozaré en el Señor. Así que cada vez que a usted le pase algo o se sienta en una calamidad, sepa que lo que nos dice Juan es que no estamos solos. El Señor está con nosotros, lo que pasa es que está en silencio. ¿Por qué? Quiere ver qué tipo de sangre tenemos, qué tipo de identidad somos. Dios no quiere estar como que estuviera consintiendo un niño de un añito. No, Dios quiere ver qué tipo de carácter tiene este hombre. Lo voy a dejar en este problema, a ver cómo soluciona. Y cualquier persona adulta, madura, sensata en la palabra, que se ve en un problema, no trata de resolverlo solo, simplemente se va a las rodillas. Señor, estoy metido en este problema. ¿Qué hago? Ya. Pero no es ese tema ridículo de que ayúdate que yo te ayudaré. Eso ni siquiera está en la Biblia. No es que ayúdate que yo te ayudaré, no. Cada vez que el hombre hace algo por Dios o por sí mismo, es un error seguro. Pero cuando la persona dice: tengo un problema, ¿qué haría Dios en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Bueno, veamos qué haría Jesús. Para estar inventando, mejor digo yo: Señor, decime qué haga, porque yo no le entiendo al trámite y puede ser que más bien empeore las cosas. Decime qué debo hacer. Y eso es lo que quiere Dios, que descansemos en Él, que sepamos que no estamos solos. Un día en un parque está un hombre con su hijo jugando ahí. Y aquel niño se propuso empujar una piedra también. Un niño de 5 años. Y se propuso. Y luchaba y luchaba. Y cansado, vino un poco entristecido y frustrado al padre que está sentado en su banca leyendo un periódico en un parque un domingo en la mañana. Papi, no logro mover esa piedra. ¿Estás usando todas tus fuerzas? Sí, pero no logro moverla. No, no estás usando todas tus fuerzas. Sí, papi, me duele la espalda, me duelen los brazos.
no puedo moverla y estoy usando todas mis fuerzas. No es cierto, hijo. Y el niño ya un poco molesto e impaciente, decime que me hace falta. No me has pedido ayuda a mí. ¿Cómo? Yo soy parte de tus fuerzas. Si no me has pedido ayuda a mí, entonces no estás usando todas tus fuerzas. Pero si vos me ayudas, somos equipo. Soy tu padre, vos sos mi hijo. Si trabajamos juntos, podemos mover esa roca. Pero no estás pidiendo mi ayuda, no estás contando conmigo. Y así le sucede a personas que quieren levantar grandes proyectos para el Señor sin contar con el Señor. Y quieren hacer muchos esfuerzos sin contar con la fuerza y con la sabiduría de Dios. Por eso la palabra dice, ¿quién va a levantar una casa si no cuenta solo a Dios primero? La palabra puntualmente nos dice que en vano trabajan los que quieren levantar una casa si Jehová no la edifica primero. Así que, ¿quiere agradar al Señor? Pues, dígale a Dios, nunca estoy solo. Nunca estoy solo. En mis peores circunstancias no estoy solo. Jesús decía, yo siempre haré lo que le agrada a Él para no sentirme solo. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, 22, hay una historia un poco lamentable con el primer rey de Israel llamado Saúl, que hacía muchas cosas a lo carnal. Por eso les digo de que el carnal no puede alcanzar la gracia del Señor porque hace las cosas como Él quiere. ¿Y qué sucede? Pues, este hizo varias cosas que le desagradaban a Dios y a Samuel. Y entonces Samuel en el capítulo 15, 22, le dice, Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. Obedecer a Dios, poner atención a lo que Dios quiere. Samuel lo está diciendo muy enfáticamente. Obedecer es mejor que los sacrificios. Usted puede hacer sacrificios, hermano, en los días de hoy. Usted podría decir, bueno, yo ayuno 3, 4 veces a la semana. Sí. Y yo estoy de rodillas 3 horas diarias. Usted puede hacer muchos de esos sacrificios físicos, pero es agradable al Señor. O sea, ya pasamos de hace muchos años, del tema de que tenemos que estar de rodillas o autoflagelarnos para agradar al Señor. No, eso nunca ha existido en la palabra. Obedecer al Señor es mejor que los sacrificios. Yo no voy a decir, bueno, voy a ayunar 3 días. ¿Por qué? ¿Qué voy a ganar? Me puedo enfermar del estómago. Pero si yo digo, voy a obedecer al Señor en todos sus lineamientos, en todos sus linderos, cerca de mí lo voy a obedecer. ¿Para qué quiero más sacrificios? Son sacrificios necios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención es mejor que la grosura de los animales que se presentan en holocausto. O sea, poner atención. Dios quiere que usted le preste atención a lo que le está diciendo. Pero hay personas que hablan tanto que no dejan hablar a Dios. Pero ahí puntualmente dice que es mejor obedecer al Señor que estar ofreciendo holocaustos. Usted puede ofrecer muchas cosas, hermano, pero si no obedece, no está en nada. Es mejor obedecer. Y hay las demás cosas, no hay que agitarse tanto en tratar de hacer tantas... Hay gente que hace tantas filibustrías con la palabra que al final del día terminan enredados, pero no obedecen. Obedecer, dice el texto puntualmente. Obedecer. Ahora, Pablo participa también en estas enseñanzas y él les enseña a los de Tesalónica en el capítulo 4, versículo 1. En la primera carta que le manda a la gente de Tesalónica les dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Cuál sería entonces esta manera de agradar al Señor? Pues sí, enseñarle a otros. Eso, enseñarles a otros la doctrina, la teología, la fe, enseñarles a otros el amor a Dios, la disciplina, el compromiso con su iglesia. Eso es agradable al Señor. Él se lo dice a los de Tesalónica en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. ¿Cómo? Así abundéis más y más. Entonces, ¿qué cosa le agrada al Señor en este caso?
en que usted y yo le enseñemos a otros el temor a Dios, el amor por su palabra, que enseñemos a querer a Dios sin interés, que le mostremos a los demás, a nuestra familia, al vecino, al compañero de trabajo, al compañero de universidad, a cualquier persona que esté alrededor, enseñarles del verbo didáscalo, didascalía, o sea, tratar de darles material didáctico escrito y también con el ejemplo. Usted tiene que enseñarle a las personas que lo rodean a amar al Señor por lo que es Él, no por lo que va a conseguir. Porque amar al Señor pidiéndole un montón de regalos, eso cualquiera lo hace. Pero eso no es una alabanza justa, ni siquiera es una alabanza seria que el Señor va a tomar en cuenta. Pero enseñarles a temer a Dios, enseñarles a confiar en Dios. Y unas cosas básicas en la Biblia es que jamás Dios deja avergonzado a alguien que confíe en Él. Nunca Dios ha dejado a alguien avergonzado porque predica la palabra. Siempre lo ha respaldado, siempre. No es que algunas veces, siempre Dios respalda al que predica su palabra honradamente, honestamente, limpiamente. Y lo primero que debemos hacer es enseñarle a las personas. Así como Pablo dice, hay que enseñarles a otros. Así como les hemos enseñado nosotros a ustedes a agradar al Señor. Y agradar al Señor no es complicado. Aunque Dios sea muy exigente, pero Él sabe que somos personas carnales, sabe que somos mortales y sabe cuánto podemos extendernos antes de fallar. Y Él es comprensivo, pero a Dios no le importa cuántas alabanzas lleve yo. A Dios lo que le importa es que yo esté practicando las alabanzas. No importa si soy desentonado para cantar. No importa si no me sé las letras de las alabanzas. Y ni siquiera importa si me estoy acompañando bien por un instrumento musical. A Dios lo que le importa es que yo siga alabándolo. Mientras yo lo estoy alabando a Él, Él se está complaciendo. Porque mientras yo estoy ocupado en alabarlo a Él, no voy a hacer otra cosa. No hay nada peor que una mente y un corazón ociosos. Pero el tema central aquí es, ¿por qué a Dios le gusta que le agraden? ¿Que Dios es emocional? Tal vez sí. ¿Por qué a Dios le gusta que le agraden? Es que el tema de agradar está involucrado dentro del amor. Nadie que no ame a otro va a querer agradarlo. Nadie va a querer agradar a un enemigo o agradar a un desconocido. Uno siempre agrada a la gente que uno quiere. A la gente que yo quiero, la gente que me quiera, nos agradamos unos a otros. Y si Dios a mí me quiere, pues quiere agradarme. Y si yo lo quiero a Él, tengo que agradarlo. ¿De qué manera? Con lo que Él me está diciendo, con obediencia. También con escuchar al Señor Jesús. También demostrar que tengo una fe de hierro, que no se me decae. Aunque estuviera en una cama postrado, la fe no debe caerse a nadie. Porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe nadie verá al Señor. Esas cosas le agradan a Él. Y si a Él le agrada de que yo esté predicando la palabra, lo voy a hacer. Y si a mí me agrada predicar la palabra del Señor, lo voy a hacer. Y si a usted le gusta escuchar la palabra del Señor, también lo va a escuchar. Entonces estamos completos. El que nos da la palabra, el que predica la palabra y el que le escoge. Y el que le escoge la palabra que quiere escuchar y también la maneja para su vida, se la va a ir a predicar a otro. Todos quedamos agradados. ¿Qué otra cosa más agradable para usted y para mí que hablar de Dios? ¿Qué otra cosa hay? Dígame. ¿Deportes? ¿Armas? ¿Féminas? ¿Lujos? Dígame qué cosa le llena más que hablar de Dios. Dígame, lo reto a que me diga qué cosa lo llena más. Cualquier placer del mundo, dígamelo, que lo llene más, aparte de hablar del Señor. Si usted es honesto, no hay nada más. No hay nada más que llene tanto el espíritu, el corazón, que nos haga suspirar de amor, que nos suelte lágrimas de alegría, de gozo, que la palabra de Dios. No hay nada más. Nada más. También hacer la voluntad del Señor es una de las cosas más importantes. Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo en Él, en vosotros, lo que es agradable. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable. ¿Qué significa eso? Que los textos están tan claros que es imposible perderse. Si Él dice que el Dios de los cielos, el gran pastor de ovejas, me haga apto para toda buena obra. Y si yo soy apto para toda buena obra,
y hago la voluntad de Él, entonces Él haciendo en mí lo que es agradable. Él hace cosas en mí que son agradables para mi vida. Claro que sí, cualquier cosa que haga Dios por mí, por ustedes, es agradable. Entonces, pues, debemos entender que agradar al Señor empieza por tener fe y al mismo tiempo obediencia. Y seguir ejemplo del Señor. Por ejemplo, Hebreos 13:15 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque tales cosas y tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos nos está haciendo más claro todavía en el 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios. Otra cosa que Dios le agrada es el fruto de labios de cada individuo. Y Él dice, bueno, el fruto de labios, que confiesen su nombre, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Palabra de Dios. También debemos cuidar nuestro andar con el Señor. Proverbios 16:7 dice: aun cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. O sea, qué palabras tan contundentes. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con Él. Incluso si mi forma de caminar, si mi vida diaria, si mi relación con Dios, con la familia, con el prójimo es agradable, aún los enemigos van a estar en paz conmigo. Yo no sé si tengo enemigos o no, pero es obvio de que todos los que predicamos la palabra en el mundo de las oscuridades tendremos muchos enemigos. Pero el tema es que aún los enemigos se van a tranquilizar conmigo. Es lo que me está ofreciendo el texto. Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. ¿Qué más aseguranza quiere usted de que Dios está con usted? Podría estarle leyendo la palabra todo el día y solo encontraríamos cosas buenas para el hombre y muchas lecciones de cómo agradar al Señor. Oremos. Dios bueno, en el nombre de Jesucristo te agradezco esta nueva oportunidad que me dices hoy de poder estar al frente de tu iglesia, que me has permitido llevar tu palabra a todas aquellas personas que la requieran, que la necesiten, que la anhelen. Gracias por tomarme en cuenta a mí y a mi familia para ser partícipes en tu obra. Gracias, mi Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús, por todos. Los esperamos en la próxima entrega. Con permiso, buenos días. Que Dios los bendiga. Hemos presentado Berea, Cultura Bíblica General. Y recuerde, si está en la Biblia, es verdad.